Hola, buena tarde. El día de hoy estamos con Wilmar y él nos visita desde Colombia. Muchísimas gracias por darte el tiempo, Wilmar. Bienvenido a Sax. No, a ti Alejandra, muchísimas gracias por la invitación. Pues por supuesto, acá estamos prestos a toda la información y a lo que podamos construir juntos. Muchísimas gracias. Bien, el día de hoy para esta entrevista vamos a viajar a Cien años de soledad, escrito por Gabriel García Márquez y que fue Premio Nobel de Literatura en el 82. Bueno, hace un ratito tú me platicabas del proyecto de Pasaporte, que es, platícanos un poco de lo que es Pasaporte. Bueno, sí, pues mira, nuestra empresa Pasaporte es una empresa que se ha dedicado, realmente lo que hacemos, trabajamos en industrias creativas y culturales y lo que nos dedicamos es a crearle valor simbólico a nuestras propuestas. Entonces tenemos dos líneas, una línea en servicios con turismo literario y nosotros allí en vez del turismo literario lo que hacemos es, en vez de utilizar guías convencionales de turismo, lo que hacemos es irle y seguirle las huellas a los personajes reales e imaginarios de todas estas novelas. Entonces, por supuesto, el tema de Gabriel García Márquez es sumamente importante por su extensa obra y pues por su reconocimiento y pues realmente es mucho lo que encuentra uno de allí de donde realizar recorridos y no solo en el Caribe colombiano, sino en diferentes regiones del país. Entonces, le seguimos las huellas tanto a Gabo como a sus personajes imaginarios. Y bueno, pues el tema de Cien años de soledad, lo que tú mencionas, pues por supuesto es una obra de la literatura universal y además que nos une mucho con ustedes, con el hermano pueblo mexicano, porque pues fue escrita precisamente allí. ¿Cómo es este proceso en el que ustedes deciden crear Macondo y darle vida a Macondo? Pues mira, o sea, realmente como en una necesidad también de diferenciación en producto turístico, nosotros lo que queríamos hacer allí era, o sea, no hacer lo que hace todo el mundo realmente. Cuando yo te menciono a veces que ya se hacen los recorridos con unas guías convencionales de turismo, y esto normalmente, pues más o menos yo te muestro acá, pues esto es una guía y es una muy buena guía de nuestro país, ¿cierto? Y uno puede hacer los recorridos siguiendo pues esto, lo que nos menciona acá, pero lo que nosotros dijimos de, oye, ¿por qué no cogemos los libros y los convertimos? Porque los libros nuestros y los de todo el mundo realmente pues también son de cierta forma unas guías literarias, unas guías turísticas, pues además con todo el componente literario. A veces incluso a uno podría pensarse que está uno como menospreciando la obra, cuando estos son grandes obras de la literatura universal y diciendo que ellas son unas guías turísticas. Y también, sí, allí lo que está puesto en valor es, pues claro, el territorio desde su punto de vista material, pero también el tema inmaterial es muy importante. Claro, mucho del valor inmaterial que tiene este proyecto es que sus artesanos de ustedes son personas que están en zonas de crisis y están en zonas de conflicto. ¿Cómo es desarrollar un Sí, proyecto? sí, sí. ¿Cómo es desarrollar esta parte de complementar ambas partes sociales, Wilmar? ¿Cómo se les ocurrió la idea y de crear obviamente fuentes de trabajo para apoyar a personas que están en zonas de conflicto y darles una opción viable para que ellos puedan satisfacer sus necesidades económicas? Sí, que me acuerdo de las líneas es el turismo literario y esto lo hacemos a través de, pues es una línea de servicios, pero también en productos. Entonces lo que trabajamos es toda la línea de artesanos de Macondo, que es un mundo realmente fascinante. Cuando uno mira también Cien años de soledad, pues allí está puesta en valor nuestra gastronomía, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, pero en un tema donde se puede materializar todo esto, pues es en un tema de artesanías. Estábamos hablando al respecto de una de las características que tienen ustedes es que están tratando de incluir artesanos que están en zonas de crisis y que tienen conflictos dentro de su territorio. Y es una forma que este emprendimiento lleva paz y trata de armonizar la situación al brindarles una solución económica. Correcto, exactamente. Pues mira, como para mostrarte un poco, viene el ejercicio de por qué lo
los pescaditos de oro. O sea, yo incluso, bueno, acá los tengo en mi camisa, pero pues voy a tratártelos de mostrar un poco más acá. Nosotros teníamos claro de un principio, uno dice, claro, las mariposas amarillas son el símbolo del realismo mágico, es lo que se reconoce a nivel mundial. Sin embargo, los pescaditos de oro nos permitían un gran discurso alrededor de lo que tú estás nombrando, en un tema de construcción de paz. Sin embargo, también acá ves que pues de todas formas les pusimos las mariposas amarillas, o sea, los pescaditos en su cola forman unas mariposas amarillas. Y aquí uno lo que ve es que acá se encuentran unos elementos de gran identidad de nuestro país ante el mundo. Entonces aquí está el oro del dorado, los ojitos son unas verdes esmeraldas, las mariposas amarillas, todo el tema de realismo mágico. Y esto desde su punto de vista material. Sin embargo, le damos al proyecto es en todo el tema de esto como para de todas formas que sea un tema contado. Cuando uno recuerda la obra 100 años de soledad, pues bueno, uno recuerda, te voy a hablar seguramente de 3 generaciones, uno recuerda al patriarca José Arcadio Buendía, era el hombre más emprendedor que se vería jamás en la aldea. Él es el fundador de Macondo y además tiene unos proyectos, unos muy locos, por supuesto que sí, pues finalmente lo que son los emprendedores, que unos les funcionan, otros no. Él tiene 2 hijos, el primero lo tiene en la travesía, que es José Arcadio Buendía, y el segundo es el primogénito de Macondo. La primera persona que nace en Macondo es el pequeño Aureliano Buendía, que es finalmente el protagonista principal de 100 años de soledad. Así pues empieza la descubre en su hijo una intuición alquímica, en el gusto para trabajar con los metales. Y él le empieza a ayudar en ese propósito. Él a través de esto construye un proyecto sumamente próspero en Macondo, pero ¿hasta qué momento? Hasta el momento en el que en Macondo estallan las guerras civiles. A partir de ese momento los pescaditos de oro se convierten en una clave de la subversión. Esto es, o sea, mandaban mensajes revolucionarios y la forma de demostrar que el mensaje era auténtico era mostrar un pescadito de oro. Ese era como el santo y seña. Pero también hasta qué momento. O sea, en todo ese periodo oscuro los pescaditos de oro estaban invisibilizados para el mundo. ¿Hasta qué momento también? Hasta el momento en el que en Macondo empieza a reinar la paz. Ese es el florecimiento nuevamente de los pescaditos de oro. Y la frase textual en 100 años de soledad lo que dice es, consiguió imponer en Macondo el ambiente de paz rural con que soñaba el coronel Aureliano Buendía para morirse de viejo fabricando pescaditos de oro. Entonces, realmente esa es la frase que da la inspiración para todo el proyecto. Y dijimos, no, tenemos que empezar a hacer pescaditos de oro, tiene que ser la principal y la más simbólica de las artesanías de esta propuesta. Y cuando hablan allí de paz rural, o sea, realmente lo teníamos claro, o sea, estos pescaditos de oro no se puede hacer en ninguna de las ciudades capitales de nuestro país, no pueden ser hechos en Bogotá, ni en ninguna, ni Cartagena, ni, o sea, ni las ciudades principales, esto tiene que ser un emprendimiento rural. Y pues además de todo esto, pues claro, o sea, con todo el componente de ayudarles a las comunidades que están en zonas afectadas por el conflicto, pues que ustedes saben, hemos tenido durante tantas décadas seguidas y pues bueno, entonces esto es una forma de apoyar también a esos empresarios, a esos emprendedores rurales que tienen un arte espectacular, o sea, como se puede ver, trabajan muy bien todo este tema de joyería, es una joya hecha a mano y ellos tienen un arte bellísimo, es visibilizarlos también a través de este proyecto, todo ese arte que ellos manejan. Me encanta esta parte y mi siguiente pregunta sería, ¿cuál es la mayor exigencia que ustedes tienen al tratar de implementar este proyecto en obviamente zonas que son vulnerables y cuando la gente está preocupada en su seguridad y que obviamente complica el establecer este emprendimiento? Sí, correcto, o sea, realmente también ha sido un reto, o sea, un reto, por supuesto uno dice, claro, en forma de facilismo, por decirlo de alguna forma, pues podría uno buscar hacerlos en las mismas ciudades, pero perdería mucho todo el concepto del producto realmente, o sea, esto finalmente todo es esta parte de valor simbólico
y de lo que representaban en la obra, pues era un tema de construcción de paz, y de hecho Macondo, como logra su transformación, prosperidad y paz, es a través de los pescaditos de oro, pero a través de otras artesanías. Por eso también, entonces, ahora ya estamos haciendo, porque es lo primero que Aureliano Buendía aprende a hacer en Macondo antes de hacer los pescaditos de oro, pero además de esto también estamos vinculando otros artesanos del país. Sí, además estamos diversificando todo el tema. Lo de los pescaditos de oro finalmente es el más simbólico de las artesanías que tenemos allí, por supuesto. Y algo, de todas formas, de pronto no lo mencioné bien, pero acá lo más importante es el factor humano. Por eso nuestra propuesta se llama Artesanos de Macondo, no Artesanías de Macondo. Por supuesto que finalmente entregamos una artesanía, pero a través de ella también se conoce la historia de todos estos artesanos, que es a lo que le hacemos énfasis. Entonces estamos diversificando la oferta, que ya no solo estamos haciendo los pescaditos de oro, sino también solas las mariposas amarillas. Hay alguien quien dice, sí, me gusta el pescadito con la mariposa, pero adicional quiero una mariposa sola. Tenemos un tema de llaves también, que son las primeras joyas que hace Aureliano Buendía. Pero además de esto estamos vinculando otros artesanos. ¿Y esto por qué? Entonces uno mira la obra, ya te hablé de dos generaciones, el patriarca José Arcadio Buendía, Aureliano Buendía, y Aureliano Buendía tiene 17 hijos, que los tiene durante la guerra. Finalmente son los hijos de la guerra, pero también están descritos en la obra precisamente, entre comillas, como dice allí, todos eran artesanos hábiles, hombres de su casa, gente de paz. Y uno allí se encuentra prácticas artesanales de diferente índole de nuestro país, hay carpinteros, bueno, en fin, hay una gran cantidad de prácticas artesanales, entonces también estamos vinculando esto. Y el tema también de las mujeres, o sea, uno revisa 100 años de soledad y uno se da cuenta allí que en 100 años de soledad los hombres siempre aparecemos allí como unos hombres soñadores, idealistas, obsesionados, pero finalmente también las mujeres son las que se muestran allí como unas mujeres fuertes, sensatas, lógicas. Y el caso importante allí es precisamente, desarrolla a lo largo de su vida, que era el de Animalitos de Caramelo, pero finalmente ella empieza a ensanchar ese negocio y empieza a hacer un tema de amasijos y varias prácticas también artesanales que también estamos vinculando allí. Entonces el tema de las mujeres también es sumamente importante en todo. Con el CIEN logramos pues cuidar nuestro proyecto. Ok, ahí se cortó un poquito cuando me decías, ¿cuál es este personaje femenino? Ah, sí, por supuesto, y ahí no se puede cortar realmente, porque hacemos mucho énfasis, es Úrsula Iguarán, o sea, la matriarca también de la obra. De hecho, pues ella es la que dura 100 años finalmente, o sea, es la mujer, pero se muestran allí como unas mujeres fuertes, sensatas, lógicas, y ella, lo que decía con unos muy sabios consejos, o sea, incluso ella lo que decía es muy curioso, porque decía, incluso hay una de las frases textuales donde ella decía, mientras yo esté viva en esta casa de locos no faltará el dinero, y de hecho así es. O sea, realmente ella con su emprendimiento, porque claro, si bien el negocio súper próspero de los otros artesanos también, no eran a veces tan juiciosos con sus negocios como sí lo era ella. Entonces uno se da cuenta en su auge Aureliano segundo, ya es otro de los aurelianos, no el coronel, pero los consejos que ella le decía, o sea, guarda dinero para el futuro, esta suerte no te va a durar toda la vida, y de hecho él no le atiende los consejos y eso le sucede, finalmente destruye sus empresas. Entonces el papel de las mujeres es fundamental también en toda esta propuesta de Artesanos de Macondo, y de cada personaje de ellos tratamos de conseguir y sacar una frase o unos conceptos muy válidos
para el proyecto y pues bueno, así va yendo el tema y ha sido realmente, además de muy satisfactorio, pues bueno, también lo ha sido muy divertido, es una propuesta que realmente cumple como con varios ítems que uno dice, es una propuesta que nos apasiona a todos los que estamos vinculados allí, pues tiene un mercado, ya se está demostrando también y pues bueno, y darte las gracias también a ti, Alejandra, y a Saks Magazine por toda esta unidad, porque también los medios nos han permitido hacer eso, o sea, realmente nos están ayudando bastante, llama mucho la atención la propuesta y entonces nos están ayudando con esto y nos están ayudando precisamente porque, pues claro, no solo que nos haga feliz el proyecto y que nos apasione, sino pues que tiene que tener un mercado, pero también finalmente que ayude a los demás y que ayude a construir sociedad. Entonces realmente es un proyecto en el que estamos muy entusiasmados y pues bueno, y que tendremos que mantener ese entusiasmo por 100 años. ¿Cuál es la parte que disfrutas más, Wilmar, de tu trabajo, de este proyecto, de lo que están creando? Pues mira que realmente yo creo que es esto lo que estamos haciendo acá, hablarlo, o sea, realmente nos encanta que nos inviten a diferentes espacios, sea por este medio o sea presencial, pues nada menos ayer estábamos brindando una conferencia en una universidad acá en Colombia, lo hacemos también en empresas, en diferentes instituciones, pero yo creo que el hablar de esto, o sea, realmente mencionar, demostrar cómo el proyecto va avanzando, eh, creo que es lo más satisfactorio realmente, todo el tema allí, finalmente todo el tema de tradición oral, compartir con los mismos artesanos, traerlos a ellos y también que puedan hablar de lo que están haciendo. Es lo que finalmente nos encanta, o sea, y buscarnos, encontrar con amigos de diferente parte y conversar alrededor del tema, yo creo que es de lo que más nos disfrutamos en este proyecto. Wilmar, tanto Pasaporte como Artesanos de Macondo está basado en literatura y muchas ocasiones cuando estamos en momentos de crisis, y tanto en México lo vivimos como en Colombia y varios países de Latinoamérica, incluso actualmente en muchos del mundo, ¿por qué dirías que es tan importante acercarnos a la literatura, a las ideas, a estos conceptos que llegan del corazón de los artistas? ¿Por qué es importante seguir leyendo y cultivando esto? Bueno, yo creo que incluso, y te agradezco la pregunta, me parece muy interesante que hables del tema, porque claro, es la literatura, pero creería que todo el arte en general y todos los artistas y todas las vertientes artísticas, o sea, hay incluso un escrito muy interesante de un colombiano, William Ospina, no sé si lo conocen, que es sumamente interesante sus ensayos, arte, es la educación, es la literatura y son todos estos géneros los que nos pueden ayudar a sanar todas estas heridas que tan hondamente se han causado en nuestra sociedad. Claro. Si queremos visitar, recomiéndanos algún lugar de Colombia. Bueno, aparte de que ahorita nos vas a dar tu contacto, pero dinos algún lugar que tú dirías, visitar esta parte, comer esto, es indispensable cuando visite nuestro país. Sí, pues mira, que allí es un tema que finalmente sabrán, Colombia es un país de regiones, es un país con unas culturas incluso muy heterogéneas. Entonces, realmente hablar de un plato nacional es imposible, pero yo creo, hay una frase incluso de nuestro himno nacional que me parece que describe muy bien algo de lo que es Colombia. En esa estrofa incluso se describen las 5 regiones del país, pero en el primer renglón lo que dice es Bolívar cruza el Ande que riegan 2 océanos. Entonces allí uno realmente, una persona que medianamente sepa de geografía se da cuenta que se está hablando de Colombia, porque el único país de los Andes regado por 2 océanos es Colombia, pues muchos hablan como de la mejor esquina de Sudamérica, y eso es Colombia, pero además de los Andes, además de la región pacífica, que es uno de los mares que riegan estos Andes, tenemos el Caribe, pero además tenemos la Orinoquía y la Amazonía, entonces es un país que tiene 5 regiones y todas muy diversas. Nosotros incluso las recorremos las 5 a través de diferentes obras literarias, entonces claro, el de 100, o la obra de Gabriel García Márquez es muy importante para el Caribe colombiano, pero tenemos, por decir algo, otras obras también muy interesantes como son La Vorágine de José Eustacio Rivera para la Orinoquía y para la Amazonía,
otra obra que se llama María de Jorge Isaacs para la región pacífica, y así, y realmente pues que uno pueda visitar, es muy difícil no decir, no, mira, pues debes irte para tal región del país, porque creo que todas tienen cosas fabulosas desde su naturaleza y desde su cultura, o sea, realmente es un tema, y nosotros hacemos mucho énfasis en esto realmente, o sea, Colombia y los colombianos sabemos que tenemos un país sumamente bello, pero lo que queremos hacer mucho énfasis es que además de ser un país bello, es un país sumamente interesante por todas las historias que tenemos para contarle al mundo. Y todo esto vinculando, por supuesto, al factor humano, a la comunidad, se tiene que beneficiar de todos, pero es un tema de turismo cultural en su evolución, o sea, realmente antes se solía en el turismo cultural más visitar como lugares monumentales y museísticos, edificios y este tipo de cosas, y eso lo hacemos también, por supuesto, pero le hacemos mucho más énfasis a no solo ver lugares, sino que la gente los viva, los sienta, los recorran a través de la cultura viva, o sea, a través de sus artesanos, a través de sus cocineros tradicionales, pero es más un tema de no solo mirar los lugares, sino de vivirlos y sentirlos a través de esas experiencias, a través de la cultura local. Claro, y esto me gusta y qué bueno que lo mencionas, porque a veces conocer un lugar es muy complicado, porque obviamente, como tú decías hace rato, es una tradición, son muchas cosas las que están de por medio. Entonces, está genial esta forma en la que ustedes hacen turismo, porque creo que permite que la persona pueda conocer realmente un poquito al menos, o de forma intensa, poder vivir el contexto del que estamos hablando. ¿Cómo podemos comunicarnos con ustedes? ¿Tienen página de internet? ¿Cómo podemos visitar los tours? ¿Cómo podemos saber un poco más, Wilmar? Muchas gracias, Alejandra. Sí, mire, y lo que mencionas tú allí, me parece muy interesante también a la conclusión que llegas allí, y porque es eso precisamente, lo que nosotros hacemos es ir a leer los territorios. Hay una frase de uno de los grandes sabios de la humanidad, como es San Agustín de Hipona. Él lo que decía era, el mundo es un libro, quien no viaja lee solo una página, y de eso se trata nuestra propuesta, es de irnos a leer los territorios. O sea, nosotros no nos vamos a leer los libros en los recorridos, aunque se leen cortos fragmentos o se recitan o se miran, finalmente, mira, lo que está descrito acá está materializado en lo que estás viendo allí, esta descripción de un amanecer, ya no mira lo que estamos viendo acá y mira la descripción que hay en este libro, o este baile que se está dando acá, esta cumbiamba, mira cómo aparece puesto en valor por 100 años de soledad, pero es eso, es leer los territorios a través de estas obras literarias y a través de estar en ese mismo lugar donde se van materializando esos pasajes, pero no solo en el lugar, sino muy a propósito a través de la cultura viva. Y bueno, pues sí, donde nos pueden contactar, pues en redes sociales nos encuentran muy fácil como Pasaporte. Si ven, si el Pasaporte lo escribimos, no sé si lo alcanzaron a ver de pronto, se escribe con Z y la segunda es con doble P. ¿Y esto por qué? O sea, realmente sí, una palabra más turística que pasaporte a veces es difícil encontrar. Uno dice, uno habla de un pasaporte y eso inmediatamente la pregunta siguiente es ¿para dónde vas a viajar? Pero lo escribimos así precisamente por eso, o sea, porque también además del turismo hacemos un aporte a la paz, y esto no es un tema nuevo siquiera, o sea, realmente el tema viene siendo estudiado desde 1927, cuando se hizo el primer evento, que lo hizo la Asociación Británica de Viajes y Vacaciones, cuyo lema utilizado fue turismo, viaje por la paz, y año a año se han seguido haciendo eventos alrededor del tema de lo que tiene el turismo para construir, para contribuir a esta construcción de paz. Entonces, tal cual como aparece allí, Pasaporte con Z y doble P la segunda, y esto segundo pues es el tema del aplicativo móvil, por eso lo escribimos con esa doble P, pero así tal cual nos encuentran muy fácil en cualquiera de las redes sociales, o sea, en Twitter, en Instagram y en Facebook como Pasaporte, inmediatamente nos encuentran. Y asimismo, pasaporte.com, este es nuestro sitio web y allí pueden encontrar también mayor información de nuestros productos y servicios. Perfecto. Por último,
Bueno, yo creo que tienes mucha razón en el hecho de decir, hay que visitar los lugares, hay que mantenernos unidos, hay que mantenernos conectados, porque cuando comenzamos a aislarnos y aislamos zonas de las ciudades se vuelven más peligrosas, más inaccesibles. Bueno, yo creo que, como decíamos hace rato, vivimos en países conflictivos. Y nosotros también tenemos una situación dentro de nuestro país muy complicada, pero hay veces que dentro de nuestro país las estadísticas, nosotros lo vivimos de una forma muy distinta, ¿no? Porque somos más allá de un número. ¿Cómo es tú cómo dirías que es vivir en Colombia? ¿Es tan crudo como se dice? ¿Es tan difícil? ¿Puedes sortearlo? Si alguien quiere viajar allá, ¿es inseguro? ¿Cómo dirías tú que es esta parte y cómo podemos prevenirnos a lo mejor si queremos viajar? Pero ¿cómo lo viven ustedes allá? Sí, pues mira, claro, y es cierto, Alejandro, porque claro, o sea, finalmente a nivel internacional uno siempre ve y pues hablan como de un todo, entonces dicen, México está sucediendo esto, y uno dice, no, pues es en todo México, y lo mismo sucede en Colombia, sucedió esto y dices, y realmente es así, por supuesto, hay zonas con seguridad en donde podemos viajar sin ningún problema y las hay otras no tanto y pues por supuesto no se puede arriesgar tampoco este tipo de cosas, pero pues no es un tema que se pueda generalizar. O sea, realmente y en las 5 regiones del país tenemos lugares donde podemos visitar, donde nos vamos a encontrar una cultura viva que es espectacular y que uno se da cuenta que finalmente son esos, son artesanos hábiles, hombres de su casa, gente de paz, o sea, uno gente de paz en el país se la encuentra por todos lados, igual como les sucede a ustedes, o sea, es muchísima más la gente que buena y más la gente que está en esta tónica y pues por supuesto todo el tema de violencia pues es un tema que hace muchísimo ruido y bueno pues afortunadamente también en un proceso también de que se ha iniciado desde años atrás, pues el país ya ha podido recuperarse también en ese sentido y pues aquí lo que tenemos que hacer es que finalmente seguir contribuyendo a esa construcción de paz porque pues es lo único que nos permitirá seguir adelante. Me encanta cómo lo dices y me encanta sobre todo la parte proactiva de decir, bueno, quizá las cosas no están como deberían estar, pero ¿qué podemos hacer nosotros de forma directa y práctica para buscar soluciones y puentes que nos ayuden a estar mejor como comunidad? Muchísimas gracias, Exactamente. Wilmar, por estar aquí, por compartir nuestra experiencia. La verdad es que estoy encantada con su proyecto y lo que están haciendo y esta parte literaria me parece realmente encantadora. Te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo pues de estar con nosotros y te mando un enorme abrazo. No, Alejandra, a ti encantados de poder haber estado acá y pues bueno, esperamos poder seguir en contacto. Estaba hablando un poco al principio, como incluso la frase que te compartía esta semana, que es de 100 años de soledad, y era cuando Melquiades, pues pese a que es una obra escrita hace 62 años y esto no lo conocíamos, no, así Internet como lo conocemos tiene unos 25 años más o menos, pero pues lo que realmente allí decía era, la ciencia ha eliminado las distancias, dentro de poco el hombre podrá observar lo que sucede en cualquier lugar de la Tierra sin moverse de su casa, y pues bueno, sorteamos ahí como la conexión y lo pudimos lograr, y pues qué bueno que podamos seguir estar en contacto por este medio. Entonces, muy agradecidos contigo, Alejandra, y un saludo también desde nuestros artesanos, te lo hacen llegar. Muchas gracias. Pues un placer y seguimos en contacto. Por aquí seguimos. Un abrazo, Wilmar. Igualmente, Alejandra, gracias.